¿Cómo están? Buenos días. Empezaremos la clase. Tenemos una práctica que estaba pendiente y que se refiere a la ley de Gumbel, que es la que están viendo en la pizarra. Vamos a, en esta clase, terminar de explicar cómo se aplica la ley de Gumbel y a partir de ello, basándonos en ambas leyes, normal, Gumbel, vamos a explicar lo que es el concepto de periodo de retorno, que al final es lo que nos interesa como hidrólogos. El periodo de retorno siempre está expresado en años y veremos cómo funciona. Tenemos, por ejemplo, una serie de 13 años de datos. 13 años de datos de valores máximos observados de precipitación para cada día. Habíamos dicho que el año 1961 contamos con 365 valores, precipitaciones diarias, y al interior de ese año identificamos el valor más grande que ha sucedido. Y resulta que eso ha sucedido el 2 de marzo del 1961 y el valor registrado en un pluviómetro como precipitación total caída en ese día es de 47.3. Hacemos el mismo ejercicio para el siguiente año, 1962, y resulta que, por ejemplo, el 27 de marzo del 1962 ha sucedido la precipitación más grande durante todo ese año y el valor es 131.4. De esa manera obtenemos 13 valores en caso de que tengamos valores registrados desde 1961 hasta 1973 y en base a esos 13 valores es que empezamos a aplicar una función de probabilidades. Obviamente, además está decir que hasta este momento, en forma intuitiva, aceptamos que se trata de una serie independiente. ¿Alguien me puede decir por qué? ¿Por qué estamos aceptando que esta serie que se muestra en la pizarra es una serie independiente, además de independiente, idénticamente distribuida? ¿Alguien quiere empezar a ganar los 3 puntos? Porque ninguno depende del otro valor y cada valor ha sido tomado un día específico de un año y ese valor no tiene nada que ver con el valor del año anterior. Ya, eso está correcto para todos, espero, ¿no? La distancia entre valor y valor es tan grande que no tiene sentido pensar siquiera que la lluvia caída el 27 de marzo influye, el 62 influye en la lluvia caída el 1 de diciembre del 63, ¿no? Entonces, ni siquiera tenemos que pensar en aplicar un método estadístico que nos permita concluir fehacientemente de que se trata de una serie independiente. Esa es la primera parte de la pregunta. La segunda parte de la pregunta se refiere a dependiente idénticamente distribuida. ¿Se acuerdan que hemos hablado de I y D? I y D es independiente idénticamente distribuida. ¿Por qué se dice que estos 13 valores, además de ser independientes, están idénticamente distribuidos? ¿Cómo te llamas tú que me acabas de responder a la primera pregunta? Jason Pawasi. Ya tienes algo de puntaje. Y la segunda pregunta, ¿será que puedes responder? ¿Por qué es una serie idénticamente distribuida? Ingeniero, es idénticamente distribuida porque tienen frecuencia 1. Todos tienen la frecuencia 1. ¿Qué significa frecuencia 1? Porque, por ejemplo, 47.3 está considerado con el valor de frecuencia 1 y todos tienen la misma frecuencia, porque en el acumulado, por eso hemos hecho
1 entre 14, 2 entre 14, porque se van acumulando las frecuencias. Ya, pero no se llama eso frecuencia. ¿Alguien más que pueda responder? Además de Fernando. Ya, en realidad es un tema que tal vez no lo hemos tocado y obviamente no lo vamos a tocar en profundidad porque no es nuestro campo. Se habla, la palabra que está ahí, IID, se utiliza mucho en los libros de estadística. Independiente, idénticamente distribuido. Independiente ya no hay donde perderse. En lo que se refiere a idénticamente distribuido, significa que la población de la que provienen es una misma. Estos son valores máximos de precipitación del mismo sitio donde está ubicado el pluviómetro. Lo que sucede en algunos análisis estadísticos es que a veces se intenta analizar una serie que no está idénticamente distribuida. Una serie, ejemplo de una serie que no está idénticamente distribuida sería, por ejemplo, exagerando, mezclar datos de lo que estamos viendo ahí, de precipitación de esa estación, con datos de precipitación de otra estación que está pues, ya a miles de kilómetros de la estación pluviométrica en que ha sido esta serie registrada. O sea, es como mezclar datos muestrales para que me comprendan más claramente. No puedo mezclar, por ejemplo, los datos de edad de ustedes con los datos de precipitación. No tiene sentido, ¿no es cierto? Mezclar los dos registros que tengo de precipitación y de edades. No tiene sentido. Es un loco pensar que eso pueda suceder. Sin embargo, cuando mezclo yo ambas series, ya estaría hablando de una serie que no está idénticamente distribuida, porque las edades se van a distribuir según la ley normal, por ejemplo, y la otra variable que estoy mezclando tal vez está distribuida de acuerdo a una otra ley. Obviamente, en nuestro tema nunca vamos a tocar eso, si bien en las ciencias hay variables que se entremezclan con otras y entonces obtenemos una serie donde ambas variables pertenecen a diferentes distribuciones. En ese momento se habla de una variable que no está idénticamente distribuida. Ese tema nosotros no lo vemos, nunca sucede de que queramos analizar los caudales que presenta anualmente el río Rocha y mezclarlos con los caudales que presenta anualmente el río Mamoré en Trinidad, ¿no es cierto? Ambos son caudales, pero los unos son medidos en el río Rocha y los otros son medidos en Trinidad. Si mezclo ambas series, ya hablaría de una serie que no está idénticamente distribuida. Ya, entonces esa sería la respuesta a la segunda parte de I y D. La primera I es independiente y la segunda I es idénticamente distribuida. Para nosotros pues, todas las series son idénticamente distribuidas porque no tratamos el tema en el que la variable tendría al interior de ella valores que se distribuyen según una ley y también otros valores que se distribuyen según otra ley. Pero ese tema no lo llevamos, ¿ya? Bueno, eso en relación a lo que es I y D. Cuando hablaba nuestro amigo, no sé si es Fernando, de que al ordenar estos valores de menor a mayor, por ejemplo, y en consecuencia, una vez ordenados, le dábamos un peso a cada uno de un cierto, a ver, ya. Esto es lo que hacíamos, ¿no? Ordenábamos de menor a mayor y obviamente a cada uno le dábamos una probabilidad acumulada, pero es una probabilidad completamente empírica y yo me estoy inventando en realidad ese valor que le doy. Previamente a ello teníamos que escribir a un ladito el orden en que aparecen estos valores. Y
a partir de eso lo que hacíamos es, de esta manera ya los tengo en forma acumulada, y lo que yo hacía es colocar acá una probabilidad asignada, de y dividido entre n más 1, ¿no es cierto? Esa es la formulita que estamos usando. Como n es 13, n más 1 va a ser 14. Entonces aquí voy a tener más 1 dividido entre 14. Luego, más 2 dividido entre 14, etcétera. Y si quiero yo, por ejemplo, de una vez obtener valores de esa sería la serie que yo obtengo como valores acumulados de probabilidad, ¿no es cierto? Si quieren, estos los puedo expresar en porcentaje y de esa manera tengo esos valores. Esos valores que acabo de mostrar en porcentajes me sirven para poder graficar la serie en un papel de probabilidades. Obviamente, a partir de estas dos columnas, yo ya puedo intentar dar una explicación a cada par de valor, ¿no es cierto? La explicación empírica, obviamente empírica, eso tienen que tener muy en cuenta, sería, por ejemplo, estoy hablando de que el valor más grande observado en los 13 años, que es 169.8, le estoy asignando empíricamente con la formulita que está ahí arriba, un valor de 93%. Si quisiera ver de que todo anda bien hasta este momento, tengo que intentar describir la relación que hay entre el 93% y el 169.8 milímetros. ¿Quién me dice qué relación hay? ¿Cómo podrían describir a los dos valores, 169.8 milímetros versus 93%? Esto es precipitación máxima diaria, ¿cierto? ¿Quién me puede responder a esa pregunta? ¿Cómo? Bueno, así que, a ver, bueno, según lo que usted nos había explicado anteriormente, ambos, por ejemplo, el 169.8 tiene el 93% de posibilidad de que el año siguiente, si el año siguiente haya una cantidad de lluvia menor a esa cantidad. Y eso es igual con lo de 47%, solamente hay un 7% de probabilidad de que la cantidad de lluvia que caiga sea menor al 7, o sea, 47.3%. Ya, está correcta tu interpretación. En realidad, si afinamos un poquito más la forma de decirlo, hay varias formas de decirlo. Una de ellas sería la probabilidad de no excedencia del valor 169 milímetros es 93%. ¿Está claro? O sea, 93% es probabilidad de no excedencia del valor 169. ¿Qué significa eso? Que la probabilidad de que este valor 169 no sea excedido en cualquier año es de 93, ¿no es cierto? Es básicamente lo mismo que acabas de decir, solo tal vez un poco afinando, ¿no ve? O sea, con 93% de certeza puedo sostener de que el próximo año, pero no solo el próximo año, sino cualquier año en esa estación donde se han registrado estos 13 valores, en cualquier año, la probabilidad de que llueva un valor igual o menor que 169 milímetros es muy grande, 93% de certeza. Estoy 93% seguro de que en cualquier año no llueva más que 169, o sea, no se ha excedido ese valor. Entonces, a partir de ahí, si se fijan, le tenemos que dar a esto la simbología f de x. ¿Está claro? F de x. Estas dos columnas son las que yo empiezo a
a tratar, ¿no es cierto? Entonces, este f de x, fíjense, ya lo hemos visto en varias ocasiones. El f de x, cuando ustedes se ubican, por ejemplo, en la figura que muestra la función de densidad, ya la tenemos acá. Ese f de x del que estamos hablando es este de acá, ¿no es cierto? Fíjense que acá estoy mostrando en amarillo f de z, pero al final hablar de f de z o hablar de f de x en valores, en números, es lo mismo. Cuando hablo de f de z, estoy hablando de la probabilidad de no excedencia del valor z, pero el valor z puede ser expresado en términos del valor x, es decir, en términos de la variable que estoy analizando, porque ya lo hemos visto cuando me dan esa serie de valores que estamos mostrando acá de precipitaciones, yo puedo calcular para cada uno de estos valores, para cada uno de los 13 valores, su correspondiente valor z, variable normal reducida, a condición de que esté intentando ajustar una ley normal a estos 13 valores, ¿no ven? Obviamente son 13 valores extremos, es el máximo de cada año. En conclusión, estos valores extremos no pueden ser tratados con la ley normal. Al contrario, habrá que tratarlos con una ley que tiene el pico sesgado arriba, ¿no es cierto? Que, por ejemplo, sería una ley de Gumbel. Pero incluso la ley de Gumbel tiene su propia variable reducida. Fíjense en esto que ya está en el Classroom, esta figura que ven en pantalla. En la ley normal hablamos de z, ¿no es cierto? La variable normal reducida, esos son los valores z. En cambio, en la ley de Gumbel también hablamos de z. Solamente que este z de acá de la ley de Gumbel no se la calcula de la misma manera que calculo yo la z de la ley normal. En la ley normal sabemos cómo calcular z, es el valor menos la media y todo eso dividido entre la desviación estándar. A eso le llamo variable normal reducida z. Pero esta variable reducida ya no es la variable normal reducida, sino la variable de Gumbel reducida. Pero igual le estamos llamando z, pero la forma de calcularlo es diferente, eso lo vamos a ver después. Ya no confundan, ambos z son diferentes. El de Gumbel tiene un z diferente y el de la ley normal es otro z diferente. Entre los dos, el de la ley normal ya sabemos cómo calcular, en cambio el de la ley de Gumbel no sabemos cómo calcular todavía. Pero ambos, casualmente en ambas leyes, z va desde menos infinito hasta más infinito, tanto en la ley normal como en la ley de Gumbel. La diferencia entre las dos es que la ley normal es una campana simétrica perfecta y el momento de hallar una ecuación para ello, el señor Gauss halló que esa ecuación es válida a partir del valor menos infinito en z y termina en el valor más infinito de z. Sin embargo, lo mismo sucede con la ley de Gumbel. El señor Gumbel halló esta ecuación de esta curva que no es simétrica, está más bien el pico pegado a la izquierda, lo cual representa muy bien el hecho de que hablábamos de que a la izquierda son los valores más pequeños y son los que más frecuentemente aparecen cuando se habla de crecidas. En cambio, a la derecha, en el eje horizontal, están los valores tremendamente grandes que ocasionan grandes destrozos, ¿no ve? Los huracanes, los temblores, los terremotos están ubicados en este sector. En consecuencia, la densidad, es decir, la frecuencia de aparición de esos terremotos tremendamente grandes es muy pequeña. Raras veces ocurren terremotos grandes, ¿no ve? Entonces, de ahí que esta función de densidad deba tener una forma en la que esta parte del pico esté pegada hacia la izquierda. Bueno, eso ya lo hemos repetido varias veces. Ahora, ¿qué es lo que estábamos viendo? Que cuando queríamos asignarle, de hecho, estos valores acá, f de x, la forma de hacerlo sería primero ordenarlos y una vez que están ordenados ya puedo aplicarles esta formulita de I es
de la probabilidad de no excedencia, probabilidad de no excedencia, pero asignada, inventada por mí a través de esta fórmula. Yo me he inventado cómo darle. Porque la otra posibilidad era asignarle, ¿se acuerdan? Esto que vamos a ver acá. Bueno, en ese caso tendría más este valor sobre 13, porque n es 13, ¿no es cierto? Entonces, al hacer eso, lo que yo obtengo es esta otra columna. Fíjense, esto es 1 sobre 13, 2 sobre 13, 3 sobre 13, hasta 13 sobre 13. Eso es lo primero que se me ocurre a mí cuando me piden que le vaya asignando una probabilidad. Cuando logro eso, resulta que al final, el valor más grande observado, 169,8 milímetros, que fue observado el año 67, es el valor más grande de los 13, resulta que a ese valor le estoy asignando 100% al aplicar esta formulita de acá arriba, ¿no es cierto? Pero eso está mal, hemos dicho, ¿no es cierto? Porque cuando yo trabajo con un grupo muestral significa una parte de la población, en este caso 13 añitos. Cuando trabajo con un grupo muestral no estoy 100% seguro, que significa que al aceptar 100% estoy diciendo, estoy 100% seguro de que en cualquier año lo máximo que va a llover en esa estación es 169,8. ¿Y por qué? Me preguntan, porque los 13 años de que dispongo nunca llovió más que 169,8. A partir de eso estoy aceptando de que nunca, pero ese nunca ya se refiere a cientos de años, nunca durante cientos de años va a llover más de 169. Y eso está mal porque no es correcto. Por ahí esperamos el próximo año y se cae el cielo todo el año y tenemos 200 milímetros observados, entonces ya me equivoqué, ¿no ves? Esa sería la razón por la cual está prohibido usar esta formulita para asignarle una probabilidad de no excedencia a los valores que previamente han sido ordenados, ¿no ves? ¿Por qué ahora los ordenamos de menor a mayor y en consecuencia las probabilidades son acumuladas? ¿No ves? En este cuadro, los valores van desde el más pequeño hasta el más grande, hasta 12 milímetros, la variable, y la probabilidad que le acabo de asignar empíricamente a través de esa fórmula que yo me he inventado, es una probabilidad acumulada, que nunca va a llegar al 100%, acumulada. ¿Por qué hablamos de probabilidad acumulada? Fíjense, f de x acumulado, en realidad lo podemos ver acá, en estas otras figuras. La figura del medio, cuando hablamos otra vez de f de x, acá, f de x o f de z, que es lo mismo, también son acumulados. Empieza desde 0%, va creciendo hasta llegar a 50%, sigue creciendo hasta llegar en el infinito a la derecha a 100%. Entonces, las probabilidades que me muestran esta figura del medio, y le llaman función de distribución, son probabilidades acumuladas. Es por ello que en la otra figura necesitamos obtener aquí valores acumulados de probabilidad. ¿Ya? Bueno, ahora fíjense en la otra. Habíamos dicho ya que de estas tres figuras en la vertical, estas dos de abajo son en realidad lo mismo, ¿no ve? Estas otras dos de abajo para la ley de Gumbel son lo mismo. Lo único que se diferencia, que se puede decir que diferencia ambas figuras, es que la misma figura está representada en la de abajo a condición de que la distribución de los valores en el eje vertical está distorsionada, ¿no ve? Acá los valores van de 0 a 1, pero se distribuyen parejitos subiendo hacia arriba, por eso que el 0,5 resulta exactamente a mitad de camino entre el 0 y el 1. En cambio, esa misma variable la tenemos acá, esos mismos valores los tenemos acá, con la diferencia de que de valor a valor las distancias no son equidistantes, por eso que el 0,5 acá ya no resulta exactamente a la mitad. Entonces el eje acá ha sido distorsionado. ¿Cómo logro distorsionar eso? Tengo que hacerlo de tal manera que al graficar esta misma campana de Gauss perfecta,
lo que resulte, en lugar de ser una S alargada perfecta, lo que resulte sea una recta perfecta. En ese momento he transformado esta función de distribución, que es una S alargada perfecta, en una, ya no más S, sino una línea recta, pero las dos figuras me representan lo mismo. La misma explicación es válida en el caso de la ley de Gummel, donde esta función de distribución no es simétrica, pero sí es una S alargada también, ¿no? Ambas son una S alargada, pero esta de acá de la derecha, ley de Gummel, no es simétrica. Y otra vez, el eje vertical de esta figura que está ahí sombreada, la voy a distorsionar el eje vertical y esa distorsión se la muestra acá. Y esa distorsión la hago de tal manera que al graficar esta figura, en este eje distorsionado, lo que yo obtenga sea una recta perfecta y en ese momento a este gráfico ya no le llamo más función de distribución, sino le llamaré papel de probabilidades. En consecuencia, el papel de probabilidades en realidad es la gráfica de la función de distribución en la que el eje de las probabilidades ha sido distorsionada de manera de obtener una línea recta, ¿ya? Ahora fíjense, en esta figura del papel de probabilidades obtengo una línea recta. Lo que acabo de hacer en el otro, en esta práctica acá, he obtenido, fíjense que voy a borrar ya esta de acá, ¿no? Esta columna hay que borrar porque no la necesito para nada. 100% nunca puedo considerar en mis cálculos. Todo esto lo borrar. Y me quedo con lo que está achurado en anaranjado. Entonces, fíjense acá, cada uno de estos valores que van creciendo, de 47 milímetros, el más pequeño observado, hasta 169, el más grande observado, con su respectiva probabilidad de no excedencia, asignada artificialmente, yo puedo graficar el 47,3 milímetros contra 7%. Y lo voy a graficar eso acá. El 7% lo voy a ubicar acá en la vertical. Y los milímetros, 47 milímetros, lo voy a ubicar en el eje horizontal. Ahí en ese momento voy a obtener acá una crucecita. Y no solamente puedo hacer eso, podría graficar eso mismo en esta figura de acá. Y obviamente la crucecita va a aparecer en ambas ilustraciones. A ver, ¿qué crucecita? En lugar de crucecita, utilicemos un triángulo, ¿ya? Son las crucecitas de las que yo siempre hago. Eso va a aparecer ahí, pero también va a aparecer acá. ¿No ve? Obviamente, en el eje horizontal, este de acá, ese eje horizontal expresado en variable reducida de Gumbel es este mismo de acá, pero a cada variable reducida de Gumbel le corresponde su valor observado en milímetros. Entonces acá voy a tener la precipitación en milímetros, ¿no es cierto? Y esa precipitación en milímetros la voy a tener ahí, por ejemplo, en color rojo. Y eso que estoy viendo acá como 47.3 va a estar ubicado acá. 47.3 milímetros. Y a ese 47.3 milímetros le corresponde la probabilidad que yo acabo de asignarle, que es 7%. Entonces, el 7% va a estar en este momento acá. 7%, espero que salga bien. También en rojo. Ese 7% lo voy a volver a ubicar acá. ¿Se dan cuenta? Y el 47.3 estará acá. En consecuencia, este triángulo tiene en ambas figuras es exactamente el mismo. Lo propio ambos lo voy a colocar en color rojo porque son exactamente lo mismo. Ya, ¿se dan cuenta? Una vez que yo obtengo los valores acumulados, que son estos de acá, lo que me corresponde hacer ahora es graficarlos. Y en realidad, en una consultoría, cuando presentan su informe, ustedes los van a graficar no en esta figura.
los van a graficar en esta de acá, en el papel de probabilidades de la ley de Gumbel, que ya lo tienen en el Classroom. ¿Está claro? Ese es el primero. El último será aquel que se refiere al valor en precipitación más grande, 169.8, por ejemplo, acá, 169.8 milímetros es el más grande. Y a ese obviamente le corresponde una probabilidad de 93, tal vez está acá, no sé, de 93%, ¿no ves? Tal vez ese valor está ahí. Obviamente que estos triángulos, que son las crucecitas observadas, no están cayendo sobre la línea recta. Y acá tenemos el valor de 169.8 contra 93%. Pucha, acá tendría en algún lado 93%. Ese mismo 93% lo vuelvo a obtener acá arribita, no sé dónde, pero digamos ahí. Y va a venir probablemente a un costado acá. Entonces, fíjense, yo puedo obtener 13 triángulos, que son las crucecitas muestrales, en ambos gráficos. Acá en ambos gráficos lo único que he graficado son los dos valores extremos. El más pequeño, 47.3, con su 7% de probabilidad de no excedencia, y el 169.8 milímetros, que es el más grande, con su respectiva probabilidad de no excedencia. Y todos ellos, 13 crucecitas, van a ir disponiéndose alrededor de esta recta, ¿no es cierto? Si hago eso mismo, no solamente en el papel de Gumbel, sino también acá en el papel de probabilidades normal, voy a obtener acá en el papel de probabilidades normal también 13 triángulos rojos, que son los 13 datos muestrales. Una vez que obtengo las dos figuras, puedo comparar entre ambas y ver en cuál de las dos figuras los 13 triángulos rojos se disponen lo más cercano posible a la recta. Si fuera el caso de que acá en la de Gumbel se disponen más cercano a la recta, la conclusión sería que si tengo que elegir entre aplicar la ley normal o la ley de Gumbel para hacer el tratamiento de esos 13 valores, la respuesta sería, es la ley de Gumbel la que debo yo usar, porque a ojo veo que las 13 valores se adecuan lo más cercano posible a la recta. Y esa es la función del papel de probabilidades. El papel de probabilidades me permite decidir si los datos muestrales, en este caso 13 datos muestrales, están o no siendo bien representados por esa ley en la cual yo he graficado esos datos, ¿ya? Esa es la finalidad de usar papel de probabilidades. Entonces, en una consultoría lo que hacen ustedes, obviamente presentan el papel de probabilidades con los datos muestrales y fíjense que esta recta en ese papel de probabilidades no la pueden trazar a ojo, la tienen que trazar con su propia ecuación y la propia ecuación ya la hemos visto en alguna clase anterior. ¿Dónde estará? Pero está en el Classroom, la ecuación de esa recta, ¿se acuerdan? Y si quieren la volveremos a ubicar si en el Classroom la ecuación está en... Función de densidad, acá está. Fíjense, esta es la ecuación. Otra vez tienen acá en la pantalla la misma figura y es en este lugar acá abajo que tenemos que graficar los 13 puntos muestrales y obviamente después de tener los 13 puntos muestrales debo proceder a graficar la recta analítica. Hablo de recta analítica y no de recta a ojo. La recta analítica tiene que reflejar esta ecuación. Y es muy fácil porque en esta ecuación, si quieren, en el eje X que está expresado en milímetros o en metros cúbicos por segundo o en edad de ustedes, reemplazo en esta ecuación esa edad o esos milímetros, ¿no ven? XY, y la ecuación me devuelve su correspondiente valor en este eje vertical, f de x. Entonces,
al aplicar esta ecuación ya tengo un puntito dentro de esta línea azul y me puedo dar miles de valores en el eje horizontal XY y en consecuencia obtengo sus correspondientes miles de valores f de XY y todos ellos deben caer en la recta. Esa sería la forma de graficar la recta que estamos tratando en esta figura. Hasta ahí, no problem, todo comprendido. Ya, no hay donde perderse, ¿no es cierto? Está clarito para qué usamos el papel de probabilidades. Y en realidad el papel de probabilidades no es otra cosa que la función de distribución, donde el eje de las probabilidades ha sido distorsionado. ¿Y para qué distorsionamos? Porque es más fácil contrastar las 13 crucecitas que aparecen acá contra la recta que contrastar las 13 mismas crucecitas que aparecen acá contra la S alargada. Eso solamente es cuestión de percepción visual. Más fácilmente vamos a concluir de que estos 13 valores se acercan más a esta recta en el caso de este papel de probabilidades que en este otro caso del papel de probabilidades normal, ¿no ve? En ambas situaciones puedo graficar en el papel normal también, tanto en la función de distribución como en el papel de probabilidades, pero de todo ello, lo que más fácil es más fácil a la vista contrastar los puntos muestrales contra la recta en el papel de probabilidades. Y a partir de ese momento, en los informes de hidrología ya nadie usa ninguna de las curvas de arriba, ¿no ve? Nadie usa función de densidad en su informe, nadie usa función de distribución en su informe. Lo que sí se usa es el papel de probabilidades, que no es otra cosa que la función de distribución con el eje de las probabilidades distorsionadas. Se habrán dado cuenta de que el análisis que está acá mostrándose, las probabilidades están ubicadas en el eje vertical. En estas figuras de abajo, la probabilidad de no excedencia está en el eje vertical. En cambio, cuando nos vamos a al papel de probabilidades como tal, ya está, pues se arruinó, se me fue. Voy a cargar nuevamente el Classroom, ya. Decía yo que ahorita vamos a ver en el grupo 3 de el papel de probabilidades. Acá también tiene que estar el papel de probabilidades, ¿no es cierto? Papel normal, papel de... Lo que decía era que se han dado cuenta de que el papel de probabilidades que normalmente uno utiliza es este. Y en ese papel de probabilidades, las probabilidades están en el eje horizontal abajo, cosa que está al revés, ¿no es cierto? Las probabilidades acá están en el eje horizontal, en cambio en esta figura las probabilidades teóricamente en cualquier libro lo van a encontrar en el eje vertical. Simplemente este papel de probabilidades que estamos mostrando aquí achurado, se le da un vuelque de 90 grados y en ese momento lo consideramos que sería este. Hasta ahí se comprende sin ningún problema. ¿No hay preguntas? Y una preguntita. En Sí. el Excel hay unos gráficos recomendados. ¿Tiene que ver algo esos gráficos con las ecuaciones que nos está mostrando o nada que ver? Ya, cuando me hablas en el Excel hay unos gráficos recomendados, ¿te estás refiriendo a los gráficos que venga de acá? Estos, por ejemplo, este tipo de gráficos. ¿O a qué te refieres con la pregunta? Ah, Sí, gráficos sí, recomendados. justamente. Ah, no, en el Excel no hay nada que tenga que ver con los papeles de probabilidad de nuestras leyes. Tú decías acá, ¿no? Alguno de estos podría ser, no, nada que ver. Obviamente son gráficos ya. recomendados para análisis estadístico de otro tipo de temas, ¿no? No, no hay nada. En Excel no encontramos nada que tenga que ver con el papel de probabilidades que usamos en hidrología. Por eso que es necesario que cada uno de ustedes aprenda a elaborar su propio papel de probabilidades, porque yo les decía que antiguamente, cuando ustedes todavía no habían nacido, y yo ya estaba terminando la universidad, cuando uno necesitaba un papel de probabilidades, uno iba a la librería y compraba, porque en esas épocas uno podía comprar papel log-log, ¿no es cierto? Log-log es aquel que presenta divisiones logarítmicas tanto en la horizontal como en la vertical. Y también uno preguntaba, necesito que me venda un papel de probabilidades de la ley Log Pearson 3.
buscaba el de la tienda, encontraba y nos vendía. Son unos papeles muy bien hechitos, tienen líneas bien delgaditas, normalmente en colores verde, y bueno, uno compraba ese papel y tenía que cuidarlo bonito porque sobre eso trazaba su recta muestral, perdón, su recta analítica, trazaba sus 13 valores observados y una vez que estaba bien lo fotocopiaba y formaba parte del informe que uno entregaba, ¿no? Pero desde que hay computadoras ya no han vuelto a producir esos papeles de probabilidad y creo que tampoco encuentran ya ustedes papel log-log o papel log aritmético, ¿no? Uno de los ejes distribución simétrica equidistante y el otro eje papel con distribución con distancias logarítmicas. Ya no hay más, entonces cada cual de ustedes tiene que poder hacer. Ahora, yo decía, la función de distribución de cualquier ley presenta dos ejes, el eje horizontal, que son los valores z o sus correspondientes valores de la variable que estoy analizando, y el eje vertical presenta la probabilidad de no excedencia, y ambos ejes son distancias equidistantes, papel cuadriculado. Decía que a partir de ello, obviamente, obtenemos el papel de probabilidades, y tenemos que obtener este eje acá. ¿Cómo logro obtener ese eje? Y de tal manera que al final esta S perfecta resulte una recta perfecta. Eso lo vamos a ver ahorita, es muy fácil. Eso van a tener que hacer ustedes. De hecho, yo les había comentado que el papel de probabilidades que está en la ley de... este papel de probabilidades, alguien lo ha elaborado, algún muchacho de semestres pasados. La ventaja de esto que les doy es que en rojo, por ejemplo, se nota más clarito que es 30%, en rojo, ¿no ven? En rojo 40%, y entre ellos ha usado color negro, y obviamente para la vista es más difícil graficar, ¿no ven? Esto vamos a aprender a hacer, es muy fácil, en una explicación toditos ustedes van a poder realizarlo. Hasta ahí no hay dónde perderse, ¿verdad? Está faltando 7:49, tenemos tiempo para hablar todavía sobre lo que es periodo de retorno. Periodo de retorno es al final lo que sí necesitamos manejar como concepto, porque todo mundo en hidrología y en hidráulica utiliza periodos de retorno. ¿Y dónde hacemos eso? A ver, probabilidad 2. Ya, a ver, nos ubicaremos en uno de ellos que ya se tiene algo. Ya, esto que está achurado en color, lo vamos a colocar acá. Pegar. Ya, ahora fíjense. Uy, pero no es lindo. Supongamos que esto es 0.10. En consecuencia, este otro tiene que ser 0.9. Pero para que eso sea verdad, tenemos que... Fíjense, tal cual estoy colocando en la línea roja un valor Q que me doy de caudal, y a partir de ese valor parto la campana de Gauss en dos áreas, a la izquierda 0,1, área a la derecha 0,9. Si este sería 0,9, entonces el otro sería 0,1. Pero en ese momento lo que tengo que hacer es representarlo convenientemente, y me imagino que eso es lo mejor. Ya. Fíjense, tal cual estoy mostrando acá la posición de QI y de las áreas 0,9, 0,10 está más adecuado, ¿no ven? Esto lo vamos a hacer ahí. ¿Qué será eso? Ya. Esa sería la situación de la que partimos. Supongamos que yo he ubicado un valor QI, ya sea caudal, ya sea edad, ya sea precipitación, o la variable que esté yo utilizando, y esa variable QI, al transformarla en su correspondiente Z, ¿no ve? ZI, lo que sucede es que parte a la gráfica en dos,
de tal manera que a la izquierda queda 0,9 y a la derecha 0,1. Obviamente el 0,9 es probabilidad de no excedencia. 0,9, ¿no ven? Y acá, obviamente, 1 menos f de x será igual a 0,10, ¿no? Lo vamos a usar para hacerlo más clarito y eso también. Ya. Esa es la situación a la que yo he llegado cuando me dan un valor Q, que transformándolo en su ZI y entrando en la tabla ley normal, me devuelve 0,9 y en consecuencia a la derecha 0,1. Por supuesto que la probabilidad de excedencia es esta de este lado y la probabilidad de no excedencia es esa de ese lado. Ya, entonces, en todo caso, a partir de esto tengo que definir lo que es periodo de retorno. Periodo de retorno. Y periodo de retorno, métanse bien en la cabeza, no es otra cosa que 1 dividido entre 1 menos f de x. ¿Qué es 1 menos f de x? Es 0,1. En consecuencia, si este valor QI fuera, por ejemplo, igual a 2.400, esto es probabilidad de no excedencia, no, 240 metros cúbicos por segundo, un valor muy grande. Imagínense que están en el río Rocha, puente Calacala, y en ese puente el caudal del río Rocha nos trae un caudal de 240 metros cúbicos por segundo, que ese es un caudal que seguramente rebosa a ambos lados del río y todo lo que es el Parque del Niño se inunda con agua, porque la capacidad de transporte de esa sección en ese sitio del Parque Arqueológico de Río Rocha es finito, ¿no? Es una sección más o menos rectangular, bien clarita, pero no es suficiente como para lograr transportar esos 240 cubos por segundo que en ese momento está trayendo el río. Y supongamos que ese 240 metros por segundo, una vez que he hecho el análisis de todos los datos con los que cuento, datos de caudales máximos que ha presentado ese río año tras año, he hallado que la probabilidad de no excedencia del 240 es 0,9. Y en consecuencia la probabilidad de excedencia es 0,10, o sea, 10%. O sea, 10% de probabilidad de que en cualquier año ese río traiga un caudal mayor o igual a 240. ¿Ya? En realidad 240 es mucho también para 10%. Pondremos nomás un valor más pequeño. 80 cubos, digamos 90 cubos. Entonces, ¿qué quiere decir? El momento que ese río traiga 90 metros cúbicos por segundo, y una vez que hago el análisis probabilístico, yo hallo de que la probabilidad de excedencia de 90 cubos por segundo es 10%. O sea, 10% de posibilidad de que en cualquier año ese río traiga como máximo un caudal mayor o igual a 90 cubos por segundo. ¿Está clara la definición? Y si me dicen, ¿y cuál es el periodo de retorno de ese valor? Entonces el periodo de retorno será el inverso del área de la derecha. Si el área de la derecha es 0,1, el periodo de retorno será ¿cuánto? ¿Quién me dice volando? Tienen que poder calcular eso mentalmente ese rato para ubicarse bien. Periodo de retorno. ¿Ya está listo o no? ¿Cuál es el periodo de retorno entonces? Mientras hacen ustedes ese ejercicio, voy a ver de producir acá otros valores que necesitamos. ¿Cuál es el periodo de retorno? Nadie hasta ahora. Sobre 0,1 dije. ¿Cuánto?
1 sobre 0,1. ¿Y cuánto sale 1 sobre 0,1? 10. 10. Entonces, la conclusión que se saca es que el calcular el periodo de torno del valor 90 metros cúbicos por segundo. Y entonces me dicen, ustedes tienen una serie de valores acá, supongamos que son esos, y en base a esos valores a uno le piden que calcule uno el caudal que corresponde a un periodo de torno de 10 años. El periodo de torno siempre está expresado en años, periodos de torno en años. Entonces el periodo de retorno es la respuesta, RPTA, es igual 10 años. Ya, a partir de acá vamos a ver cómo se define eso. Uy, a ver, previamente tenemos acá esta figura que representa esos valores. Incluso pueden haber más de acá, ¿no? 46, 36, 110, a ver. Entonces, simplemente estoy adicionando más datos. Estos datos que están acá son cualquiera en realidad, ¿no? No es necesario que se reproduzcan los... estos son caudales, fíjense, Q en metros cúbicos por segundo, y la representación gráfica serían estos, ¿no es cierto? Tenemos un valor, dos valores, observados obviamente, y estos tienen, en total estamos considerando 16 valores observados. Cuando yo los grafico, lo que obtengo es eso que ven en la pizarra. A partir de ahí, lo que yo puedo hacer es ubicarme en el valor 90. Y el valor 90 va a ser... Uy, tal vez, ¿será que se puede hacer eso? Pero lo más rápido es colocar una línea recta. El valor 90, ojo, está ubicado acá, fíjense. También en rojo. Y a esto le llamo Q igual a 90 metros cúbicos por segundo. Wow. Todo el mundo hasta aquí me ha seguido qué es lo que estoy intentando hacer, ¿no es cierto? ¿Ya? Tengo una serie de 16 años observados y esos 16 valores de cada año los grafico bien bonito. Después me voy a ubicar en el valor 90, que más o menos está correcto acá, ¿no ve? Y una vez que tengo esa recta que habla de 90, un poquito más arriba, es esa. Lo que voy a hacer ahora es un conteo. Conteo de valores del tiempo que transcurre entre valor y valor, y cuando hablo de valor y valor me refiero a valores que exceden los 90. Este valor es menor que 90, el primer valor mayor a 90 es este. Lo que debo hacer es contar cuántos años transcurren antes de que el río me vuelva a traer un valor más grande o igual a 90. Para ir de este valor a este valor, he esperado un solo año para que el río me traiga un valor más grande que 90. ¿Están de acuerdo?
Entonces aquí ya tengo el valor 1. Un año he tenido que esperar para que el río me traiga un caudal, una vez que ya me trajo un valor más grande que 90. Este es el primer valor más grande que 90. ¿Cuánto tiempo espero antes de que otra vez suceda un valor más grande que 90? Un año. ¿No ves? El un año está acá abajo. A partir de ahí, ¿cuántos años espero antes de que suceda otra vez un valor más grande que 90? Tengo que esperar un año, 2 años, 3 años, 4 años. ¿Está claro? Después de que he llegado a este punto, ¿cuántos años espero antes de que otra vez haya un valor mayor o igual a 90? Un año, 2 años, porque acá hay un valorcito que está ligeramente arriba de la línea roja, entonces ahí son 2 años que espero. Después de ello, una vez que tengo eso, ¿cuánto espero? Un año, otra vez 2 años. Después de que he llegado a este punto, ¿cuántos años tengo que esperar para que el río me traiga un caudal mayor o igual a 90? Acá empiezo a esperar 1 año, 2 años, 3 años, 4 años. ¿Está clarito? El tiempo que transcurre entre valor y valor, que es mayor a 90 metros cúbicos por segundo, porque estoy trabajando con el valor 90. Entonces, en la primera ocasión que el río trajo un caudal mayor a 90 fue este año. Y de ahí, ¿cuánto tiempo pasa antes de que otra vez suceda lo mismo? Al siguiente año me vuelve a tener un valor más grande. Yo tengo que esperar un solo año. Pero a partir de este momento, ¿cuántos años transcurren antes de que otra vez el río traiga un caudal más grande que 90? 1, 2, 3, 4 años, que está acá abajo. Ahí estoy mostrando los años de espera, si quieren le llamaremos. Años de espera. ¿No es cierto? Una vez que he llegado a este punto, ¿cuánto tiempo espero otra vez antes de que suceda lo mismo? 1 año, 2 años, 3 años. Perdón, esto tiene que ser 3 años. ¿No ve? De acá al siguiente año, 1, el siguiente año, 2, y 3. Lo que pasa es que entonces estoy aceptando que esto es un poquito más arriba. ¿Ya? 3 años. Una vez que he logrado un caudal más grande que 3 años, solamente tengo que esperar 1 año. ¿No ve? Perdón, 2 años, porque de acá 1 año, 2 años. Y de acá, una vez que he llegado a este punto, ¿cuántos años espero antes? 1 año, 2 años, 3 años, 4 años. ¿Está claro? Años de espera entre eventos que son mayores o igual a 90 cubos por segundo. Ahora fíjense, si yo saco el promedio de esto, el promedio será más promedio de los años de espera. 2,8 años. Hasta ahí se comprende cómo se interpreta lo que es periodo de retorno. El análisis que acabo de hacer manualmente, este que están viendo en la pizarra, es un análisis empírico, ¿no es cierto? En realidad, acá el análisis lo he realizado con solo 16 años de datos. Si tuviera 200 años de datos y hago el mismo análisis, entonces la primera vez he tenido que esperar 1 año, después 4 años, luego 3, luego 2, luego 4, después he tenido que esperar tantos años, y la media de todas esas esperas debería salir 10 años. En ese momento concluyo de que el caudal 90 metros cúbicos por segundo, en promedio, hablando de un periodo tremendamente largo de cientos de años, considerando cientos de años, en promedio, una vez cada 10 años, ese río me trae un caudal mayor a 90. ¿Está bien? ¿Está comprendida esa forma de definir periodo de retorno? Es una forma la más simple, creo. Supongamos que yo tengo cientos de años de caudales medidos y me dicen, ubique el valor 90. Y en el gráfico en azul trazo los cientos de años y después me dicen, ubique ahí el valor 90. Trazo en línea roja el valor 90. Y a partir de ahí tengo que hacer un conteo. ¿Cuántos años de espera transcurren antes de que el río me vuelva a traer un caudal mayor o igual a 90? La primera vez que me trajo un valor más grande que 90 fue este año. ¿No ven?
El año 12 sería de acuerdo a esta figura. A partir de ahí, de este valor, ¿cuántos años debo esperar antes de que otra vez suceda que el río me trae un valor más grande que 90? No espero más que un año, porque el próximo año otra vez me trae más grande que 90. Ese 1 lo espero, lo escribo acá abajo. Una vez que ya estoy ahí, tengo que esperar 1 año, 2 años, 3 años, 4 años para que traiga un valor más grande. Una vez que estoy acá, espero 1 año, 2 años, 3 años. Ya me está fallando, ¿no ve? 1, 2, 3 años, sí. De acá a acá transcurren 3 años. Luego de acá a acá transcurren 2 años porque este lo estoy considerando debajo de la línea roja, que sería 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 148 sería ese, ¿no? El siguiente es 94. Este que sea 88. Entonces, es más clarito. Y este otro, que es casi 100. Depende. Ahí no hay donde perderse. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ahí se arruinó otra vez. 1, 2, 3, 4, 5. Del 1 aquí es 1 año. Luego 1, 2, 3, 4. De aquí 1, 2, 3. De aquí 1, 2, nada más. Y de aquí 1, 2, 3, 4. Ya está bien. Macanudo, esa sería la forma de explicar periodos de retorno de una forma sencilla. ¿Está claro para todos ellos? ¿Ustedes? Para todos esto. 3 formas de explicar entonces periodos de retorno. La que vemos en la pizarra es la primera. La segunda es, ya la conocemos, con 90% de certeza, porque acá tengo 90%, con 90% de certeza, en cualquier año ese río, el caudal más grande que me trae ese río será menor o igual a 90 cubos. Segunda forma de explicar. La tercera forma de explicar periodos de retorno de 10 años, es decir que la probabilidad de que en cualquier año suceda un caudal más grande que 90 es de 10%. Y la tercera es la que hemos visto. Considerando centenas de años, en promedio, cada 10 años ese río me trae un caudal más grande que 90 cubos. Así que acá. En promedio, mejor, considerando varias centenas de años, en promedio, una vez cada 10 años, el río me traerá un caudal que excede los 90 metros cúbicos por segundo. ¿Listo? ¿Comprendido hasta ahora? Periodos de retorno. Resumiendo, a partir de los datos muestrales, yo puedo elaborar para la función de densidad correspondiente, que puede ser Gumbel, puede ser Pearson, puede ser normal. Identifico el valor del que estoy tratando. Por ejemplo, me dicen, vamos a anclarnos en el valor 90 metros cúbicos por segundo. Y a partir de ello me dicen, calcule su periodo de retorno. Para calcular el periodo de retorno del valor 90 cubos por segundo, lo que hago es ubicarme en esta función de densidad, determinar cuál es el área a la izquierda, cuál es el área a la derecha, y el inverso del área a la derecha es la respuesta. O sea, el periodo de retorno es el inverso de esta área a la derecha, que es bien pequeñita. Fíjense que mientras más me voy con el valor 90 a la derecha, el área hacia la derecha va a ser cada vez más pequeño, más pequeño, más pequeño. Quiere decir que en algún momento me ubico acá en el valor 200 metros cúbicos por segundo, el área a la derecha va a ser tremendamente pequeña y el inverso de esa área tan pequeña va a ser muy grande. Entonces el periodo de retorno de un caudal tremendamente grande va a ser cada vez más grande. Ahora podríamos hablar de ejemplos. Ejemplos.
A ver, la presa Misikuni. La presa Misikuni ha sido calculada para un periodo de retorno. El periodo de retorno siempre se expresa en años, ¿no ven? Para un periodo de retorno de 1000 años. La presa Corani, lo propio. Ha sido calculada para un periodo también de 1000 años. En realidad, antes, bueno, pues tengamos esto si quieren de esa forma para 1000 años, ¿no? En realidad, a un principio, cuando se diseñaba la presa de Misikuni, los organismos internacionales, los que iban a prestarnos la plata para construir, exigían de que esa presa resista una crecida no de un periodo de retorno de 1000 años, sino de 10.000 años. Fíjense. ¿Qué significa si la presa de Misikuni estuviera dimensionada para un periodo de retorno de 10.000 años? Eso significa que, considerando no varias centenas de años, sino varios miles y miles de años, una vez cada 10.000 años va a venir una crecida tan grande que, para la cual no ha sido diseñada esa presa y en consecuencia la presa se va a venir abajo, en caso de haberla diseñado para 10.000 años. Eso es el diluvio, ¿no ve? ¿Qué caudal más grande trae el río en promedio una vez cada 10.000 años? Pucha, el diluvio, no creo que haya otra respuesta, ¿no es cierto? Obviamente, una presa que resista la crecida decamilenal va a ser una presa tremendamente grande. Crecida decamilenal, ¿cierto? Esta es crecida milenal simplemente. Crecida milenal. Crecida milenal. Entonces, actualmente la presa Misikuni y también la presa Corani han sido dimensionadas para que resistan una crecida milenal. ¿Qué quiere decir eso? Que en cualquier año la probabilidad de que venga esa crecida o sea excedida, en cualquier año, es de 1 en 1000. O sea, con 1 por 1000 de certeza puedo afirmar de que este año, o digamos el próximo año, o cualquier año, con 1 por 1000 de certeza puedo afirmar de que la presa Misikuni en cualquier año se va a venir abajo. Es otra forma de expresarlo. Y ya, está clarito hasta ahí. En el examen tienen que poder van a tener que poder definir periodos de retorno de esas tres formas diferentes. Cuando hablamos de la crecida milenal, las otras dos formas de definición sería la probabilidad de que en cualquier año esa crecida no se presente, es decir, que la crecida de que se presente en este año sea menor o igual a ese valor, es 99,9%. Y la probabilidad de que sí se presente ese valor o sea excedido es 1 por 1000. ¿Está claro? Con eso más yo creo que la dejamos porque ya estamos a tiempo para la otra clase. ¿Preguntas hasta ahí o nos vamos? ¿Nadie tiene preguntas? Y a las personas que se han ganado hoy día puntajes, si no me equivoco, Jason Pawasi, 2 más 2, 4, y solamente él, ¿no? Ya. Muy bien, los veo hasta la próxima clase. Si no tienen más preguntas, que les vaya bien. Las probabilidades en estadística, ¿dónde es que se lo trabaja más como aplicación? Las probabilidades de trabajo para diseño, la probabilidad empírica de Weibull es la que más trabaja para trabajar con papel de verdad. ¿Con qué les? Ya. La pregunta muy rápido de Marcos Jaita decía, ¿con qué ley debo trabajar? La respuesta es la que ya hemos ido viendo, ¿no es cierto? Si hallo de que los 13 valores que me han dado corresponden a la ley de Gumbel, bueno, trabajo con la ley de Gumbel. Si esos 13 valores que me han dado para trabajar, una vez que analizo, se adecúan bien a la ley normal, voy a trabajar con la ley normal. ¿Y cómo logro saber a qué ley se adecúa bien esos 13 valores?
tengo que usar el papel de probabilidades y ver si los valores muestrales se adecuan bien a una recta. Eso cuando se tiene pocos datos. Cuando se tiene muchísimos datos, como 7.200 edades encuestadas en San Simón, 7.200 edades, n es igual a 7.200, no tiene sentido agarrar un papel de probabilidades y un papel normal y papel de Gumbel y graficar ahí las 7.200 edades, ¿no ves? 7.200 triangulitos o si quieren crucecitas, no tiene sentido. Lo que hay que hacer con 7.200 valores es histograma de frecuencias, y con el histograma de frecuencias, dependiendo qué forma resulte, de ahí voy a deducir qué ley es la apropiada para trabajar esos valores. ¿Está comprendido, Marcos Jaita, cómo se identifica la ley con la que debo trabajar? Tengo que identificar a cuál ley corresponden esos valores. ¿Cómo identifico? Ya sea con histograma de frecuencias, ya sea con papel de probabilidades. ¿Más preguntas o nos vamos? Uy, ya están queriendo entrar a la clase los del otro grupo. Bueno, que les vaya bien. Hasta luego. Suerte. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego.